Buenas tardes, mi nombre es Josué Castillo y el día de hoy voy a realizar un video explicando el cómo conocer la viabilidad financiera de un proyecto, que en este caso es de la empresa Echelon 6.0, con la información recopilada de los estudios técnicos administrativos, de ambiente, económicos y de mercados. Presentan esta información, que es el flujo que va a tener durante un periodo de 5 años, donde se pueden ver las ventas, el costo de ventas, la utilidad bruta, los costos fijos de administración, los costos variables de administración, la depreciación, la amortización de gastos de organización, la utilidad antes de intereses e impuestos, intereses por bonos, intereses por préstamos bancarios, utilidad ante el impuesto, el impuesto del ISR, la utilidad neta, la amortización de bonos, la amortización de préstamo bancario, la depreciación y la amortización de gastos de organización, para finalizar con el flujo neto de cada año, que en este caso en el año uno son 183.425.17 centavos, en el año 2 es 193.882.61 centavos, en el año 3 son 179.181.15 centavos, en el año 4 es 187.151.35 centavos, y en el último es negativo, es 85.392.83, el cual es también una inversión inicial que lleva activos no corrientes, a gastos de organización, capital de trabajo, para un total de 505.200 de inversión inicial. Entonces, el periodo de recuperación deseado por la junta directiva es de 2.7 años. Entonces, ahorita vamos a ver cómo hice el proceso para calcular cuánto es 2.7 años. Entonces, estaría de esta manera. Primero puse la inversión, que son los 505.200, y fui agarrando cada año del flujo neto. En este caso, en el año uno son 183.425.17. En el año 2, 193.882.61. En el año 3, 179.181.35. Entonces agarré el año de inversión y lo resté al año uno. Entonces me quedó 321.774.83. Luego, a esa cantidad se la voy a restar al año 2, para que me dé 127.892.22, lo cual, esto luego se lo divido a los 179.181.35 del año 3, para que me quede el 0.71. Entonces, para pasarlo a meses, luego lo que hice fue agarrar este 0.71 y multiplicarlo por 12, que son 12 meses los que tiene el año. Entonces, eh, ya se sabe que son 8 meses y queda el 0.57 todavía, que eso es para calcular los días, el cual lo hice con el 0.57 multiplicado por 30. Entonces, el proyecto tarda en ser rentable 2 años, con 8 meses y 17 días. Entonces, ya sabemos que 2.7 años sí lo cubre. Ahora, la trema se estima como una inflación del 5%, más premio por riesgo del 6%, más el costo de la fuente de financiamiento, y esto igual a 10.10%. Entonces, para eh,
sacar el valor presente es agarrar los 5 años, la entrada del flujo de los 5 años, y en esta lo vamos a dividir por los 10.10% que nos dieron. Entonces la fórmula quedaría 183.425.17 dividido a la suma de uno más el 10.10% elevado al año que se está haciendo. Entonces, en este caso es el año uno, entonces por eso es que solo se eleva en el año uno. Entonces aquí nos queda el resultado que sería 166.598.70, y así lo vamos haciendo con todos los años para un total del valor presente de 535.377.54, que esto es la sumatoria de todos los años. Entonces, para sacar el valor presente neto, se utiliza la inversión inicial y el valor presente. Entonces, es el valor presente menos la inversión inicial, que sería un total de 30.177.54. Entonces, ahora pasamos a sacar el índice de rentabilidad, que el índice de rentabilidad lo saqué de la división de el valor presente dividido a la inversión inicial, que me dio un total de 1.6. Ahora, para calcular la TIR, vamos a hacer algo, vamos a en el año cero, se jala la inversión inicial y se ponen nuevamente todos los datos del flujo neto por año. Entonces, para sacar la TIR aquí en Excel es una fórmula que es igual TIR y se jala desde el año cero hasta el año 5. Entonces, esto es un total del 13%. Entonces, la justificación de por qué apruebo el proyecto yo es que el proyecto se aprueba porque los cuatro indicadores financieros son consistentes entre sí y todos apuntan en la misma dirección. El proyecto genera valor. Entonces, al ya saber esto, voy a proceder con una explicación un poco más detallada de cada punto. Entonces, el valor presente neto es positivo, entonces son los 30.177.55. Ese es el criterio más importante en las finanzas. El valor presente neto te dice si después de recuperar la inversión y de exigirle al proyecto el rendimiento que la Junta pidió, que en este caso es el 10.10%, entonces si lo cubre y todavía sobra dinero. Si el valor presente neto fuera negativo, el proyecto no alcanza ni siquiera a cubrir el 10.10% que dio la empresa, entonces por eso se rechaza. Pero y si el valor presente neto es cero, el proyecto rinde exactamente el 10.10%, entonces no es ni más ni menos de lo que la empresa pidió. Entonces solo se cubren, no generan ni pérdidas, pero tampoco genera ganancias. Entonces, como el valor presente neto es positivo, el proyecto rinde más del 10.10% exigido, y esa diferencia es riqueza adicional para los inversionistas. Luego, la TIR, que es el 13%, es mayor que el TREMA que ya nos dieron, que era el 10.10%. La TIR es la rentabilidad real que da el proyecto. La TREMA es el 10.10%, como ya lo había dicho, que es lo mínimo que la Junta está dispuesta a aceptar. Entonces, la TIR es el 13%, eso es mayor al 10% que la empresa pidió. Entonces, el índice de rentabilidad, que es 1.6, es mayor que a 1, entonces está correcto. Entonces, una breve explicación sería que por cada quetzal invertido, el proyecto regresa 1.6 quetzales. Cualquier índice de rentabilidad mayor a 1 significa ganancia, entonces por encima de lo invertido.
Entonces se confirma nuevamente que el proyecto es rentable, aunque con un margen moderado. 6 centavos por quetzal no es un proyecto extraordinario, pero sí genera algo positivo. Luego sería el periodo de recuperación que tarda 2 años, 8 meses y 17 días, cumple la expectativa de la junta directiva, aunque este no es el criterio más determinante. No considera el valor del dinero en el tiempo. Es una señal adicional de vialidad. La Junta pidió recuperar la inversión en 2,7 años y el proyecto la recuperó casi exacto en ese plazo. No hay ninguna demora que genere un riesgo en la liquidez. Entonces, como ya lo dije, el proyecto se aprueba porque genera un valor presente neto positivo de 30,177,55 quetzales, lo cual significa que además de recuperar la inversión y pagar el rendimiento mínimo exigido del 10,10%, el proyecto genera una ganancia adicional, que esto se confirma con la TIR de 13% superior a la trema y un índice de rentabilidad de 1,6 que indica una ganancia de 6 centavos por cada quetzal invertido. Además que el periodo de recuperación de 2 años, 8 meses y 17 días es prácticamente coincide con el plazo de 2,7 años que la junta directiva esperaba. Entonces, sin más que agregar, espero que les haya quedado claro con la explicación que di y traté de hacerlo de la mejor manera posible y muchas gracias por tomarse el tiempo de ver el video. Gracias.